Muy feliz sábado. Muy feliz sábado. Muchas gracias por la parte musical. Muy bien. Qué lindo cuando podemos alabar a Dios de diferentes maneras. Ana Paula decía que hoy es un sábado especial. Primero porque es sábado, ¿no? ¿O no? Es lindo encontrarnos aquí en la iglesia. Es lindo poder venir a adorar juntos al Señor, vernos las caras después de una semana de actividades, también de luchas, de situaciones que tal vez tuvimos que enfrentar y situaciones que tal vez solamente Dios y uno conocen, ¿no? Y nadie más. Pero hemos podido ver la mano del Señor, cómo puede ir guiando nuestras vidas. No sé si algunos recordarán, pero en el mes de enero del año 2022, cuando me tocó predicar la primera vez aquí, les dije que ustedes tenían el privilegio de tener un pastor con fecha de vencimiento. ¿La fecha de vencimiento cuál es? La jubilación. Así que estamos llegando a la fecha de vencimiento. Yo en realidad me jubilé en el mes de julio, pero bueno, había que quedarse hasta fin de año, ¿no? Para seguir acompañando las actividades y apoyando a los hermanos y también recibiendo la bendición de estar con ustedes. Técnicamente hoy es el último sábado que podemos estar juntos, por lo menos yo predicando. Creo que dentro de un par de sábados nos vamos a reunir otra vez para alguna otra cosita que no va a ser transmitida, pero bueno, ese es otro tema. Pero estudiando juntos la palabra de Dios, este es el último sábado. Ya a partir de enero tendremos, el pastor Alex va a seguir, quédense tranquilos, pastor Alex Araniti, va a seguir un año más como pastor asociado, y el pastor que está viniendo aquí es el pastor Fernando Mamana, que está hasta ahora, es el pastor del distrito de Pacheco. Ya estuve con él esta semana charlando un poquito y compartiendo algunas realidades del distrito, y quiero decirles que él tiene una gran ventaja que yo no tenía cuando vine. Él conoce a casi todos. Ya sabe la realidad de Olivos, de Martel y de Florida, conoce a los líderes, saben que, sí, una ventaja que yo no tenía, ¿no? Así que yo creo que van a tener un excelente ministerio con él y con el deseo de que la iglesia siga creciendo y preparándonos para ese encuentro, ¿no? Cuando el Señor venga a buscarnos. Al estudiar la lección de esta semana, me llamó la atención, creo que es el día domingo, cuando Jesús, ese diálogo con Pedro, ¿no? Pero ¿por qué me lava los pies? Que sí, que no, que no. Y finalmente termina el diálogo con él diciendo, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Y qué dijo Pedro? No. Inclusive hasta la muerte iré contigo. Aunque los otros se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y a partir de esta experiencia estuve analizando y buscando ahí en los evangelios. De paso, los 4 evangelios citan esta experiencia, especialmente lo que pasó posteriormente al aposento alto, ahí en el Getsemaní. Mencionan, y cada uno desde su mirada va enriqueciendo el relato, pero yo quiero que vayamos al Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, nuestro texto base va a ser el capítulo 14, pero vamos a comenzar con la última parte del capítulo 14, como introducción, para que podamos responder una pregunta en esta mañana. Dice a partir del versículo 66, Marcos capítulo 14, a partir del versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba
mirándole, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé qué dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. O sea, tanto tiempo había estado Pedro con Jesús que hasta su manera de hablar, ¿no? Lo relacionaban. Entonces, versículo 71, él comenzó a maldecir. Ahora decía: ustedes dicen que me relaciono, ahora voy a hablar como hablaba antes, ¿no? Antes que de haberme encontrado con Jesús. Comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho en el aposento alto, como estudiamos en la lección de esta semana: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás ¿cuántas veces? 3 veces. Y pensando esto, ¿qué cosa? Lloraba. Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que llevó finalmente a Pedro? Aunque Jesús le había advertido lo que iba a ocurrir, finalmente sucedió lo que Pedro quería que no sucediera. ¿Cuáles fueron los pasos descendentes que llevó a Pedro a esa situación y qué podemos aprender nosotros de ello? Vamos al capítulo Marcos, ahí otra vez, capítulo 14, vamos a partir del versículo 26. 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: herido el pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro dijo: aunque todos se escandalicen, o sea, todos estos que están a tu alrededor, no van a, o sea, son elegibles para abandonarte, pero yo Pedro, jamás. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También, ¿qué cosa? Todos decían lo mismo. A ver, ¿cómo podríamos resumir esta frase, esta reacción de Pedro ante lo que Jesús le dijo con claridad? Y no así: bueno, tal vez hoy, esta noche, ¿no? O sea, le dijo el momento en que iba a ocurrir. Podríamos decir que Pedro tenía un exceso de confianza, ¿no? ¿O no? De autoconfianza. Pero una confianza no ubicada de manera correcta. En vez de confiar en el Señor, confiaba en ¿quién? En sí mismo. Diciendo, inclusive no tenía ningún prurito para decir: los otros no son, en otras palabras, yo soy mejor que los otros, mejor que ellos. Y eso llevó a Pedro a sentirse autosuficiente, a sentir que el ego se le agrandaba, a hablar sin pensar, porque nadie le pidió que dijera los otros, no, o sea, él de bocón nomás, como uno dice, ¿no? Abrió la boca y habló, y antes que los otros, que ninguna cosa te suceda, los otros te pueden abandonar, pero yo no, un momentito, no seas tan apresurado, Pedro, fíjate lo que va a pasar, esto va a pasar. No le dijo el segundo exacto, porque no se lo dijo, pero casi, ¿no? Así que podríamos decir que el primer paso en el proceso de negar a Jesús, los pasos que dio Pedro sin que él se diera cuenta, es un exceso de autoconfianza, confianza en sí mismo. Y eso puede ocurrir también en nosotros, ¿no? En la vida cristiana, en el día a día. A veces podemos llegar a decir: yo puedo, no necesito la ayuda de nadie. Cuando vemos que hay algún hermano, alguna persona que por ahí se equivoca o toma una acción, digamos, poco feliz, ¿y qué podemos esperar de esa persona? Decimos, capaz que no lo expresamos, pero lo decimos en nuestro corazón, en nuestra mente: a mí nunca me va a pasar. No, porque para hacer lo que hace esa persona hay que hacer esto y esto. Yo lo tengo claro, lo puedo resolver sin ningún problema.
Así pensaba Pedro. Autosuficiencia, un ego desmedido, pensar de que solo podía resolver las cosas. Vamos al siguiente paso. A partir del versículo 32 de Marcos 14. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, ¿no? Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, se dirige a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, ¿para qué cosa? ¿No entréis en tentación? Para que veamos en qué contexto Jesús dijo esto, ¿no? El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, a veces podemos nosotros tener el deseo de hacer las cosas, pero a veces no funciona porque nuestra carne, además de ser débil, la debilitamos más aún con nuestra autosuficiencia. La carne es débil. Otra vez fue y oró, y diciendo las mismas palabras, al volver otra vez los halló durmiendo porque, y esta frase la tengo marcada aquí, los ojos de ellos estaban, ¿qué cosa? Cargados de... ¿Vieron cuando uno está que se duerme? Alguien está hablando y están ahí y está que cabecea y lo que escucha es un murmullo, ¿no? Escucha alguien y uno que está ahí hasta que finalmente quedó dormido. Cargados de sueño. Estaban cansados. Muchas experiencias habían vivido los últimos días, muchas experiencias que le habían quitado las energías. La entrada triunfal en Jerusalén, después cuando Jesús vuelve a limpiar el templo, cuando se acercan los dirigentes y dice: ¿con qué autoridades estás haciendo esto? Cuando maldice a la vida, etcétera. Cuando llegan al aposento alto, todo eso les gastó las energías físicas y emocionales de los discípulos. Por eso estaban, ¿qué cosa? Súper cansados, los ojos cargados de sueño. Pero ¿a quién se le habían gastado más las energías? ¿A ellos o a Jesús? A Jesús. Él necesitaba, desde el punto de vista de la humanidad que él llevaba consigo, que los más cercanos tuvieran un poquito de ¿qué? De empatía, ¿no? De acompañamiento. Pero claro, si ellos estaban con la cabeza en otra cosa, estaban con la cabeza en la entrada triunfal, estaban con la cabeza quién iba a ser primero en el reino, estaban en la cabeza en cosas secundarias y no en lo que era más importante. Tenían los ojos cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad, basta la hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, y aquí se acerca el que me entrega. Así que el primer paso para que Pedro finalmente negara a Jesús, una confianza mal ubicada. El segundo paso, podríamos decir, una devoción mínima. El Señor Jesús les pidió que velaran con Él, que oraran, que lo acompañaran en oración. Que pudieran estar entendiendo lo que estaba pasando, o sea, la salvación de toda la humanidad estaba en juego y ellos estaban en otra cosa. Podríamos decir que cuando yo tengo una confianza mal ubicada, tengo autosuficiencia, normalmente voy a orar poco. ¿Por qué voy a orar poco? Porque no necesito orar, tengo todo bajo control. Orar es reconocer mi necesidad total. Si no oro es porque confío más en mis capacidades que en el poder de Dios. Y es lo que le pasó a Pedro, ¿no? Confió más en sus capacidades, en lo que él era capaz de hacer que en el poder de Dios. Por lo tanto, no sabemos si dedicó unos minutitos a orar. Dice Jesús que no habéis podido velar conmigo, ¿qué cosa? Una hora. Capaz que comenzaron, vieron que Jesús estaba ahí, dice el otro evangelio que estaba como un tiro de piedra, ¿no? Jesús, ahí como decir, al otro lado de la calle. Y nosotros aquí, y vemos lo que está haciendo. Bueno, nos piden que ore, bueno, vamos a orar un ratito, pero, ¿vieron? Nunca les pasó, tan cansados en la noche. Por eso es importante orar de rodillas en la cama, ¿no?
porque algunos oran de rodillas encima de la cama, bajo las sábanas. Y a medida que van avanzando se van estirando las piernas, ¿no? Y ya cuando dijeron amén están como... veo que hay algunos que les ha pasado. No sabemos qué es lo que le pasó a los 3 discípulos, ¿no? Pero evidentemente al poquito tiempo, ¿no? Al poquito tiempo ya no estaban acompañando a Jesús. Confianza mal ubicada, devoción mínima. Eso lleva al tercer paso, Marcos capítulo 14 a partir del versículo 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y los ancianos, y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, interesante que Marcos, Lucas, Mateo, Marcos y Lucas no dicen el nombre, pero Juan sí, dice que fue Pedro, ¿no? Y dicen el nombre del siervo, Malco, ¿no? Uno de los que estaba allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Quiero decirles que Pedro no le apuntó a la oreja. Yo creo que le apuntó a, ¿no? Nada más que el otro se habrá movido, etcétera, un acto reflejo. Así que cuando yo tengo una confianza mal ubicada o exceso en mí de autoconfianza, una devoción mínima, puedo tener acciones impulsivas, como la de Pedro, ¿no? Si soy autosuficiente, oraré poco; si oro poco, actuaré impulsivamente. Pedro tenía sueño, estaba enojado, y aunque era un buen pescador, no era un buen espadachín, evidentemente. ¿Qué hacía con un cuchillo entre su ropa? ¿Qué hacía? Es como si ahora nosotros estuviéramos con un revólver acá, ¿no? ¿Qué hacemos con un arma? ¿No? Pedro fue activo en donde tendría que haber sido pasivo, ¿no? Y fue pasivo donde tendría que haber sido activo en la oración, ¿no? Pasivo en la oración y ahí fue activo con la espada. Acciones impulsivas. Y a veces nos puede pasar eso a nosotros. Cuando estamos con autosuficiencia, tenemos una devoción mínima, lo necesario como para sentirnos que estamos cumpliendo. Nuestras acciones en la vida pueden ser impulsivas. Y después decimos: ¿por qué estoy haciendo tal y tal cosa? ¿Por qué me está yendo mal en esto? ¿Por qué no se está solucionando las cosas como debieran ser? Y finalmente el último paso lo leímos ya al principio, versículo 72. Y el gallo cantó, ¿qué cosa? La segunda vez. Entonces Pedro, ¿qué cosa? Se acordó. ¿Se acordó de qué? De lo que le dijo Jesús esa misma noche, ¿no? Unas horas antes. Se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. O sea, pensamiento retrospectivo, ¿no? Se acordó de eso, pero se acordó demasiado tarde. Demasiado tarde, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas de esto? Pedro tuvo vergüenza. Pedro ni siquiera estuvo al pie de la cruz. Pedro en un momento le dijo a los compañeros: ¿y si vamos a pescar otra vez? Jesús le había dicho que los iba a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Y ellos fueron pescadores de hombres durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, acompañándolo, viendo y actuando. Y Jesús los había mandado en una época, en una gira misionera de 2 en 2, y ellos volvieron diciendo: hasta los demonios se nos sujetan, ¿no? O sea, fueron y hicieron lo que Jesús les pedía. Pero ahora Pedro dice, dejemos la vida cristiana, dejemos esto, volvamos a nuestra antigua vida, volvamos al antiguo oficio, volviendo a pescar. Y si vamos a Juan, el capítulo 21, en Juan, donde se expresa mejor esta experiencia de Pedro con los discípulos y también con Jesús. Juan, el capítulo 21, dice: después de esto, versículo 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar del Tiberias, y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás,
llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, ¿no? Eso fue inclusive después de la resurrección de Jesús, después que Jesús apareció 2 veces a los discípulos, etcétera, después que Tomás había manifestado su incredulidad. Así todo, especialmente Pedro se sentía que había fallado tan profundamente que no era digno de volver otra vez bajo sus atrás y que Jesús lo pudiera otra vez recibir. Fueron, dice el versículo 3, y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? No, le dijeron. Entonces echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, otra vez el impulsivo Pedro, ¿no? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos. 200 codos son 50 centímetros, esto, 100 metros. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. O sea, Jesús les armó el quincho, ¿no? Ahí el altar. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red llena de grandes de peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Y le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y lo dio, y asimismo el pescado. Esta era la 3ª vez que Jesús se manifestaba. Versículo 15, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y ahí comenzó un diálogo, ¿no?, con Pedro. Le respondió, sí, Señor. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle, Simón, Jonás, ¿me amas? Sí, Señor. Entonces le dijo, pastorea mis ovejas. La 3ª vez, Simón, o sea, ¿por qué 3 veces? ¿Cuántas veces lo había negado Pedro? 3 veces. Le dijo la 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese la 3ª vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todos, sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y bueno, y ahí le dijo Jesús lo que le iba a pasar, ¿no? De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas dando a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro. O sea, no vas a poder hacer lo que vos querés, vos que sos impulsivo, querés hacer las cosas sin pensar, que a veces te cuesta dedicar a la oración el tiempo suficiente. Vas a hacer grandes cosas, pero finalmente, al final de tus días, otros te llevarán donde no vas a querer. Esto se entendió de qué muerte iba a morir. Y si vemos algunos textos en Hechos el capítulo, fíjense, ahora la respuesta, ¿no?, de este nuevo llamamiento que le hizo Jesús a Pedro. Ahí vemos en el capítulo 2, a partir del versículo 14, el primer discurso de Pedro, hablando acerca de quién era Jesús. Ahora habló con autoridad, con vehemencia, con denuedo, diciendo lo que iba a ocurrir. El versículo capítulo 3, junto con Juan, fueron los, digamos, intervinieron en la curación del que estaba cojo ahí en la puerta de la iglesia. En el capítulo 4 son llevados a partir de esta sanación, esta sanidad, este milagro, ante el concilio, y pudieron dar testimonio ante los dirigentes religiosos. Después, bueno, capítulo 5, lo que pasó con Ananías y Zafira, hablan a partir del versículo 17 que son perseguidos. Luego está la historia de Esteban, el inicio de la historia de Saulo, y luego el capítulo 10, Pedro y Cornelio. Cómo ahora Dios lo usa a Pedro para abrir un poco la mente de la iglesia primitiva. Ya habían pasado aproximadamente unos 4 años de la ascensión de Jesús. Pensaban de que solamente la salvación era para ¿quiénes? Para los judíos, y solamente predicaban a quiénes.
a los judíos. No, ahora Dios, a través de un hecho milagroso, un sueño, y a través de la aparición del ángel a Cornelio, les hizo entender a la iglesia que la salvación era también para ¿quiénes? Para los gentiles, ¿no? Le fue abriendo la mente y Pedro entendió, y Pedro después, capítulo 11, da un informe a la iglesia de lo que había ocurrido, ¿no? Diciendo, capítulo 11, 18, entonces oídas estas cosas, el informe de Pedro, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, ¿no? Luego capítulo 12, como Pedro es librado milagrosamente de la cárcel, etc. Y finalmente en la epístola de Pedro, primera de Pedro, vamos ahí al final de nuestras Biblias, primera de Pedro, el capítulo 5, encontramos una recomendación de Pedro que evidentemente es otro Pedro, no es el Pedro de cuando Jesús murió, ¿no? Capítulo 5, primera de Pedro, los primeros textos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, cuidando de ella, no de manera, no teniendo autoconfianza, no orando poco, no actuando impulsivamente, como me pasó a mí, podría haber dicho Pedro, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El sistema de contrastes que hace aquí Pedro, ¿no? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y el versículo 4, ¿no? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, refiriéndose a quién, a Jesús, vosotros recibiréis también la corona incorruptible de gloria. Creo que esta historia está en las Sagradas Escrituras para darnos una advertencia, por lo menos para mí darme una advertencia. Tener cuidado de no tener demasiado. Es bueno tener un saludable sentido de confianza propia, ¿no? Porque nos vamos al otro extremo, no sirvo para nada, se van los... No, pero cuando una cosa es el equilibrio y otra cosa es el desequilibrio. Puedo tener un desequilibrio para un lado o para el otro. Orar al Señor para que nos dé la confianza adecuada, confianza en Él para que también nos dé una autoconfianza equilibrada, cristiana, correcta. Que Dios nos ayude a que dediquemos tiempo a orar, a encontrarnos con Él. No hay otra receta para poder entender los tiempos en que vivimos, ¿no? Estar con un encuentro diario con Él, abrir su palabra, leer la lección de escuela sabática, la meditación. Hoy tenemos tantas herramientas que se nos provee para poder repasar, estudiar y aprender acerca de lo que Dios quiere para nosotros, para que nuestra devoción no sea pasajera, mínima o así nomás. Toqué 2 minutos y cumplí, ¿no? Y con eso ya me siento tranquilo. Pedir al Señor ayuda para que no actuemos impulsivamente, sino nuestras decisiones puedan ser producto de una relación con Él. Nuestras decisiones en nuestra vida personal, espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, que seguramente todos estamos enfrentando situaciones que tenemos que administrar, que tenemos que resolver. Y que a través de esta experiencia, o sea, no seguir los pasos descendientes que tuvo Pedro, sino actuar justamente al contrario, podamos finalmente, como Pedro, decir, quiero que otra vez, que cuando venga el príncipe de los pastores, podamos recibir ¿qué cosa? La corona incorruptible de gloria. Y ese es el desafío que el Señor tiene para nosotros, que Pedro entendió y recogió de manera adecuada. Por eso en esta mañana yo quisiera orar antes de terminar, y vamos a tener un canto para unas alabanzas, pero quisiera orar para que Dios nos ayude a... Bueno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no?
dónde está nuestra realidad espiritual, nuestras luchas, cómo está nuestra devoción personal, si mi encuentro con el Señor cada día es significativo o casi no existe, o realmente es tan desprovisto de fuerza que hasta yo no tengo ganas. ¿Y qué es lo que dice la hermana Juay cuando no tengo ganas de orar? Tengo que pedir a Dios que me dé ganas para orar, ¿no? Porque a veces nos pasa a todos. El hecho de que uno sea pastor no significa que esté inmune a eso, ¿no? A veces uno no tiene ganas de orar porque está con otras cosas en la cabeza. Pero sabemos que un encuentro con el Señor nos ayuda a actuar correctamente. ¿Les parece que inclinemos el rostro para orar? Gracias te damos, oh Padre, porque siempre en tu palabra encontramos la orientación necesaria para ir creciendo en nuestra vida cristiana. Gracias porque tuviste paciencia con Pedro. A pesar de que sus acciones fueron terribles al negarte a ti, pero tú sabías lo que había en su corazón. Le diste una nueva oportunidad y él la aprovechó. Ayúdanos para que las oportunidades que tú nos des cada día realmente las podamos aprovechar. Que no actuemos impulsivamente en nuestras vidas, sino siempre tomados de tu mano. Que podamos siempre preguntarte, inquirir en tu voluntad, saber lo que es mejor para nosotros, para que siempre podamos tomar decisiones adecuadas, que podamos seguir creciendo en la gracia, y así como Pedro finalmente lo expresó, cuando tú vengas a buscarnos, todos podamos recibirte con alegría. Bendícenos a cada uno como individuos, como iglesia, como familia, los que estamos aquí, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.